Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Es un placer saludarles en esta cuarta sesión de la materia de teoría del Estado que se imparte en cuarto tetramestre en la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Un placer saludar a todos los presentes, gracias por darse el tiempo de estar con su servidor. Y bueno, iniciamos esta sesión mencionándoles que todavía me falta revisarles algunos comentarios que hicieron los últimos compañeros del Foro 1, pero bueno, estaremos ahí ya en breve evaluándolos y les aparecerá su respectiva calificación. También les menciono que abrimos ya el bloque siguiente y a su vez el examen parcial. Sabemos que todavía le falta un poquito más, 2 semanas, pero igual ya para que lo vayan contemplando es un examen muy esencial para, pues bueno, su calificación son 3.5. Si no presentan su examen parcial, se complican ahora sí que pues, acreditar en primera oportunidad la materia, ya que pues tendrían que sacar 100 en todos los demás rubros para que tengan 6.5. O igual ahí tienen la actividad de regularización que también pueden acrecentar su, su calificación. Pero lo que yo les recomiendo es que no dejen de presentar sus exámenes, no tan solo el de su servidor, el de la materia de su servidor, sino todas las demás. Eh, Falta tiempo todavía, pero bueno, nos vayamos contemplando. 23, lunes 23 al domingo 29. Yo ahí les estoy dejando todavía el lunes 30, porque siempre nos dicen que lo abramos el lunes. Entonces ya les estoy dejando el lunes al lunes y bueno, aprovechen este tiempo. Menciónenle ahí a sus familiares, a sus jefes, eh, en el ámbito laboral que van a tener esa semana, pues de muchos exámenes y para que lo contemplen. Bueno, también ya tenemos abierta la semana 5 con el objetivo de que vayan participando en el foro de debate. Este foro ya es como, bueno, los temas vistos en la primera parte, ¿no? Ya tienen un poquito ya más de conocimientos de la estructura de lo que es el Estado, de estos grandes filósofos que también estaremos viendo ahorita. Y bueno, sus aportaciones. Ya no entendía y ahora ya lo comprendo, ya lo entiendo. Ahora sí ya le voy agarrando el saborcito a lo que es esta materia, ¿no? Esencial, como les menciono siempre, para la formación de un abogado, ¿no? De un estudioso del derecho. Perdón, discúlpenme, se me seca la boca al estar hablando. Y más en esta región que estamos acá, fuera de la ciudad. Pero bueno, les comento que vayan haciendo su participación. Me encanta, me fascina ver muchos sus comentarios, muy personales. En verdad, a veces veo los que fueron añadidos un poquito ahí de ayuda de alguna otra manera. No les doy ideas, pero valoro mucho más un parrafito, dos, tres párrafos que son propios, ¿no? Que no tengan mucha sintaxis o la redacción ahí esté un poquito compleja, pero sé que son palabras de ustedes y que les está, así, válgame la expresión, cayendo el 20, ¿no? Ya estamos ahora sí aprendiendo estos términos y estos conceptos del Estado, ¿no? Y las organizaciones de las que se, se constituye un Estado, ¿no? Como tal. Bueno, ahí se los encargo de tarea, que ya lo vayan haciendo. El foro, sí, en la medida en que lo vayan ustedes realizando más pronto, pues su servidor también lo evalúa ya también a la brevedad de lo posible. Y ahora sí ya tengo los dos foros, por eso ya nomás quiero que se acabe estas 2 semanas y luego ya revisamos todos los foros y concluimos esta primera parte. Ya después, iniciando el examen final el 23 de junio, que está contemplado el 23 de junio, cerramos todas las actividades de la primera parte.
foros y actividades y ya no los voy a volver a abrir. Por eso aprovechen esta semana de recuperación. Sinceramente, se les está dando un suficiente tiempo. Yo creo que yo lo único que puedo hacer es ayudarles en abrirles más tiempo. Hay otros tutores que son más estrictos, semana a semana cierran y no vuelven a abrir. Yo mínimo les doy esta oportunidad. Lo volveré a hacer ya en el examen final, pero tan solo, única y exclusivamente para las actividades de esta segunda parte. Estamos hablando de semana 7, semana 8, semana 9, 10, 11 y la 12. En la 12 estaremos abriendo ahí todas estas actividades de esta segunda parte, no de la primera. Ok, claramente les menciono eso. Eh, Creo que aquí ya está señalado, si no mal recuerdo. Ah, no. No, ahí les voy a poner un mensajito también para como que se cierran las actividades el día 23 de junio. Ya, así que más claro no podemos. Bueno, ahora sí, ya estos preámbulos los dejamos de lado y vamos a iniciar a lo que es la sesión de esta semana. Muy interesante, muy bueno. Vamos ahora sí que conectando los capítulos anteriores sobre la ciencia política. Ya nos vimos dando cuenta de que son es una herramienta esencial para el Estado crear esos pensamientos, conjugarlos entre de los diversos sectores para crear pues el bien público temporal, ¿no? Así lo podemos estar resumiendo. Bueno, vamos a iniciar ahora sí. El tema es el desarrollo de la ciencia política. Ahí disculpen si existen ruidos en el ambiente, estoy en un área libre, en un ambiente abierto, perdón, y pues bueno, ahí disculpen nada más si llegan a existir esos ruidos. El tema es el desarrollo de la ciencia política. El objetivo es conocer a través del análisis los orígenes del desarrollo de la ciencia política desde el antiguo Oriente Asiático, el pensamiento clásico griego y el pensamiento político de los jurisconsultos y también posibilitar su explicación. Ahí también agrego yo, entraremos también al estudio de algunos autores romanos, que, bueno, aquí nos faltó también señalarlo, nada más hablamos del pensamiento clásico griego, pero también entraremos al estudio de algunos eh, emperadores romanos, de sus, de sus formas de aportación a la teoría del Estado, ¿no? Estamos llevando a cabo esta sesión como quedó programada el lunes 9 de junio de 3:30 a 4:30 y bueno, vamos a seguir ya con la actividad. Le damos un clic en el análisis de lectura. Les menciono porque realmente tienen que leer y luego hacer su cuestionario. El cuestionario autoevaluable les aparecerán 10 preguntitas, muy similares a las anteriores, al cuestionario anterior, a la forma del cuestionario, no al cuestionario en sí. Y 4 posibles respuestas, de las cuales tan solo una es la correcta. Y bueno, se les dan 3 oportunidades para efectuar esta actividad con 90 minutos cada uno de estos intentos, suficiente tiempo para poder corroborar o darse cuenta que es, la pregunta está siendo contestada asertivamente. La información para contestar este cuestionario la obtendrán de las páginas 70 a la 97 del libro de la teoría del Estado del autor Francisco Javier Juárez Conapa. Relativamente corto el capítulo. Ahí también encuentran el texto desde el inicio y en cada una de las semanas se los he estado añadiendo. Y bueno, aunque aquí les menciono que tendremos hasta el lunes 16 de junio, bueno, ya aquí juntamos ya la semana y estaremos hablando hasta el 23 de junio.
Esto sí es el lunes 23 de junio, ya cerramos todas las actividades. Digo, ahorita pues se pega con la 4 y la 5. Y bueno, aquí ya tenemos 8 intentos. La actividad está abierta desde el domingo, como ya se los había señalado. A veces tengo contemplado abrirselas desde los domingos para que aprovechen algunos de ustedes, pues realizarla ya que tengan tiempo libre. Ya lo saben, aquí le damos clic en vista previa y pues bueno, inicia la hora y media de su primer intento para hacer sus preguntas. Yo siempre les menciono y nuevamente no me voy a cansar de decirles, hagan su base de datos, hagan sus propias preguntas y al finalizar de nuestra curso, o bueno, antes de finalizar el curso, tendremos esta actividad de regularización y puntos extras. Entonces, yo les voy a pedir 150 preguntas. En esta actividad ustedes la van a poder añadir ese cúmulo de preguntas, 150 preguntas, un cuestionario grandote de todos los capítulos. Y aquí pueden llegar a tener 2.5 más de calificación. Entonces, vayan considerándolo poco a poco, vayan haciendo sus preguntas, su cuestionario, su base de datos y al finalizar todo así que tiene pues, doble premio, ¿no? Primeramente adquirir los conocimientos, llegar a saber de lo que se trata la materia, crear sus preguntas y pues bueno, al final también poderlas presentar, perdón, en esta actividad de regularización. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vean ahí los videos, también se pueden ir dando una orientación. Son atractivos también. Trataré de buscar un poquito más de videos y también señalárselos para presentarle un poquito más de variedad. Es que aquí en teoría del Estado hay muy poco contenido audiovisual, sinceramente, no como en otras materias. En lo personal, bueno, que también doy teoría del proceso y hay mucho más contenido. Pero bueno, ahora sí, vamos al texto. No sé, tengo esta abierta. Ok, está. La teoría general del Estado, del maestro Francisco Javier Juárez Jonapa. Este capítulo, aunque está un poquito pequeño, pero está dividido en 6 subtemas. Es el desarrollo de la ciencia política. Ahorita hablaremos un poquito de todos ellos. Habíamos hablado de la teoría del Estado como ciencia política, el objeto de la teoría del Estado como inicio, y ahora vamos a ver cómo se desarrolló. Es como un poquito de, y luego veremos otra vez desarrollo histórico de la ciencia política. Eh, igual, va junto con pegado estos dos capítulos, ahora sí que entendámoslos como uno solo, el 3 y el 4, de todo el ciclo que ha sufrido esta ciencia, ¿no? Y nos remonta desde la Asia Oriental, los imperios asiáticos, hasta, pues bueno, ya un estado moderno, ¿no? Ya finalizamos en el 4 con el estado moderno, en la iniciación ya de la Edad Media en delante, ¿no? Ya los grandes pensadores también, como Maquiavelo, Bodino, Filmer, Montesquieu, Juan Jacobo Rousseau, váyame, estos grandes pensadores que sus ideas transformaron y siguen transformando el mundo, ¿no? Qué tan grandes fueron que todavía algunos de ellos, pues bueno, siguen manteniendo su vigencia, sus ideales. Y bueno, vamos a platicarles un poquito previamente de aquí saco mi acordeón, discúlpenme. Es que sí, ya conocemos, es que este texto también es, como les mencionaba anteriormente, teníamos el texto del maestro Francisco Porrúa Pérez. Era un texto muy grande, muy amplio y era muy, eh, válgame, más difícil de comprender. 500
525, creo, 530 páginas, era mucho más extenso, mucho más capítulos. Y aquí el maestro Javier, Francisco Javier, nos lo resume un poquito más, porque son los temas muy similares a los que maneja Porgua Pérez, pero aquí nos los va resumiendo un poquito más, entonces consideremos eso como un beneficio, pero su servidor apenas también está en ese sentido también, pues llevándolo a cabo en estos nuevos tetramestres que he estado últimamente. Llevo 2 tetramestres implementando este texto. Pero bueno, iniciemos ahora sí que con los hechos e ideas políticas en la Asia Oriental. Nos da ahí como un objetivo y nos da a identificar las características de la sociedad que se gobernaba por un monarca, ¿no? En Asia Oriental se mantenía esa estructura de gobierno, ¿no? La monarquía. Eh, Nos menciona que en Asia Oriental se desarrollaron importantes sociedades humanas, pero pero hasta el siglo octavo antes de Cristo, en el que se tienen datos sobre la existencia de una organización política con una forma de gobierno monárquica hereditaria. La perpetuación por la herencia del trono formó familias poderosas a las que se conocen como dinastías imperiales. Eh, Se iban sucediendo, ¿no? El trono a sus hijos o a sus congéneres de sangre en Asia, en China, ¿no? En específico. La idea de China del emperador se funda en una base del tipo religioso. El paradigma de aquella época de la cultura china reconocía que el emperador era una representante del cielo y ello lo convertía en el señor absoluto de todos los hombres. No obstante, esta cosmovisión del poder, el emperador tenía que responder de sus actos ante sus súbditos por ley natural. De esa lógica dependía la felicidad de un pueblo y separarse de la ley natural explicaba la miseria y la desgracia. En referencia a este posible situar al Estado como un hecho político en China, eh, es resultado de un poder absolutismo con base democrática, dependiente de un orden superior vinculado con lo divino. Posteriormente, en la evolución, el Estado monárquico, aparece el feudalismo, que dan vida a los señores feudales que relegan al emperador en una figura simbólica. Los pensadores más destacados en esta época son Confucio y Lao Tse, que proclaman ideas morales para crear un concepto ético de la vida y de la sociedad. Eh, Esos son los hechos e ideas políticas en Asia Oriental. Y resumamos ahí también cómo era una mezcolanza entre las familias con el poder, en ese sentido monárquico, y que se asumían ese también sentido divino, eran los que hablaban con los dioses. Entonces, la, los súbditos pues, le rendían ese tributo, ¿no? A ellos. Entonces, aquí no entendamos que no había derechos humanos, no existían esos, los ciudadanos, ¿no? O sea, toda la gente era, solamente los monarcas eran los que podrían estar haciendo y deshaciendo, los que podían tener ciertos derechos y muy pocas obligaciones, ¿no? Podríamos así eh, expresarlo. Y bueno, finalizando ahí nada más con sus dos grandes pensadores, habiendo muchos más, pero esenciales, ¿no? Confucio, uno de los más célebres o más conocidos, con sus ideologías, con sus pensamientos, pero también sin dejar de lado a Lao Tse, válgame, también yo lo he leído y es muy interesante también sus pensamientos, ¿no? Su filosofía de vida y válgame, buscar siempre
la, no sé, la forma ética de tener una, una existencia sin tener problemas con nadie, ¿no? Incluso ni habla mucho de la naturaleza, ¿no? De llevar una cordialidad con la misma naturaleza que nos rodea, que algunos otros filósofos no lo consideran la naturaleza como tal, ¿no? Sino nada más a la sociedad política, ¿no? En sí. Pero bueno, eso es lo que consideramos de este subtema del antiguo, diga, de Asia Oriental, ¿no? Los pensadores en ese sentido. Y posteriormente nos habla sobre el Antiguo Oriente, las organizaciones políticas en, en estas en esta parte del mundo, ¿no? Que es Egipto, Persia, Asiria, Babilonia e Israel, entre otras regiones o países ya ahora constituidos. Mm, estas culturas se caracterizaron por tener estados despóticos y teocráticos. Esto significa que existía un orden jurídico, aunque la autoridad monárquica restringía los derechos privados y políticos de los súbditos. Para ocupar cargos públicos era necesario pertenecer a una casta privilegiada. Se les llamaba teocráticos debido al estrecho vínculo entre el monarca y las divinidades. El poder del soberano estaba subordinado al poder divino, que se expresaba a través de la oligarquía sacerdotal. Ahí entendamos que era un conjunto entre la religión, el poder divino, junto también el poder del monarca, ¿no? El teocrático es un estado que está sumamente ligado a la religión que se, pues, que se lleva en ese estado, ¿no? Hay muchos estados teocráticos y bueno, existían muchos teocráticos y hoy en día podemos estar mencionando también el estado de Israel, sumamente teocrático, ya que las instituciones se basan en el Torah, que son las leyes del Antiguo Testamento. En Israel la ley divina era superior a la de los monarcas. Ahí ellos señalan en este sentido como pues, a Dios como el que tiene ahora sí el mayor poder sobre los funcionarios que podrían estar fungiendo como autoridades, ¿no? Como monarcas. Y es una ley divina que eso ya está establecida en ese sentido. Esta influencia religiosa generó instituciones humanitarias y moderó el despotismo, impactado significativamente por la concepción política de las naciones occidentales, ¿no? Eran estados más despóticos, ¿no? En ese sentido. Eh, Hubo esa relación, más que todo la clase sacerdotal y los monarcas, que pues, bueno, iban variando en ese sentido. A veces el soberano, como representante divino, casi anulaba los derechos individuales y sociales, y otras veces había una coexistencia entre el monarca y la clase sacerdotal. Había de alguna otra manera como esas um, pugnas entre quién tenía pues lo, el mayor poder, no se podría decir. Eh, Ahí disculpen si escuchan un poquito más de ruido, pero está lloviendo aquí en donde nos encontramos. Eh, Perdón, estamos admitiendo un compañero más. A ver, discúlpeme, perdón. Ah, creo que se nos está cortando un poquito la comunicación por la lluvia que está sucediendo.
pero vamos a continuar con la clase ya que, pues bueno, estaremos dejándola grabada. Si los demás compañeros no la pueden llegar a ver ahí, discúlpenme, los que estaban presentes. Se ha perdido la conexión. Ay, disculpen las notificaciones. Bueno, bueno. Ahí nos volveremos ahorita. Si no ven ahí, por favor, la, la grabación que estamos haciendo. Les comento que nos encontramos fuera de la ciudad y tal vez a lo mejor también el internet no es muy bueno que digamos en ese sentido. Bueno, vamos a dejar aquí este subtema, la organización política en el Antiguo Oriente, en donde nos señalaban, pues bueno, ya saben, en estas culturas, egipcia, Persia, Asiria, Babilonia, en Israel, todo esto se manejaba en esa dualidad entre el monarca y los dioses, ¿no? Eran culturas muy asociadas en ese sentido. Los sacerdotes eran las figuras divinas o los que podían hablar con las deidades, así como los monarcas, ¿no? El, el Dios hecho carne que también hacía valer la ley divina. Perdón. Bueno, continuamos con la ciencia política en Grecia. Es muy importante. Aquí ya todos estos pensadores griegos, sumamente indispensables para cualquier abogado conocerlos, ¿no? En ese sentido. Nos menciona aquí el autor sobre, había dos grandes organizaciones políticas en Grecia, en la antigua Grecia, y hablamos de Esparta y Atenas. La Grecia antigua presentaba dos modelos de organizaciones principales, las mencionadas, y cada uno de ellos tenía características distintivas. La espartana era la sociedad militarizada en sí. Esparta se caracterizó por su rígida, perdón, estructura militar y la subordinación total del individuo a la comunidad política. Los dorios, un grupo social sólido, conquistaron la península de Peloponeso, sometiendo a los pobladores y creando la clase de los iliotas, que eran los esclavos, y los pericos, quienes realizaban labores agrícolas para el sustento de los espartanos. Como que los esclavizaron a estos pobladores de Peloponeso para, pues bueno, hacerlos ahora sí que producir sus alimentos, sus cuestiones agrícolas, ¿no? La organización política espartana se fundamentó en las leyes del Licurgo en el siglo IX de Cristo, perdón. Estas leyes atribuidas a un legislador legendario establecieron a un régimen militarista y comunista que priorizaba el bien público sobre los intereses privados. La educación de los jóvenes estaba a cargo del Estado y se imponía la sobriedad en la vida privada. La coherencia de las leyes era más importante que su bondad o maldad. Así era como se mantenían esta sociedad espartana en ese sentido. Eh, a ver, permítanme, más quiero checar. Ah, ok. Creo que ya retomamos nuevamente perdón, la comunicación. Nos habíamos cortado con los que estamos aquí presentes, discúlpenme. Sí, discúlpenme, pero se, nos, se vino un temporalito aquí de agua, les estaba mencionando, y, y tal vez a lo mejor se fue la conexión de internet. Como quiera, todo está siendo grabado. Digo, aunque no lo podamos ver ahorita, lo pueden ver en la grabación. Pero bueno, continuamos. Muchas gracias y gracias por su tiempo, compañeros. Continuamos. Mm,
tengo que cambiar nada más de página. Ok, para poderle mover aquí. Bueno, hablábamos sobre la ciencia política en Grecia y de las dos clases políticas, ¿no? La espartana y la ateniense. Atenas fue el camino hacia la democracia, nos señala aquí el autor. Atenas, por su parte, se desarrolló de forma diferente a los espartanos. Los joinos poblaron el Ática y a partir de los lazos religiosos y familiares se constituyeron los demás grupos tribales. A los demos, perdón, que son los grupos más los tribales. Inicialmente la monarquía se impulsó, pero los jefes de los demos sometidos conservaron privilegios formando la clase aristocrática de los eupatríadas. Eran como las clases de los atenienses, ¿no? La aristocracia de los aristócratas, perdón, era una aristocracia despótica, generó descontento hasta la llegada de Solón en 640 al 558 a.C. como acorde, perdón, Solón implementó reformas cruciales para controlar el desorden civil. Abolió la mayoría de las leyes draconianas, excepto las del homicidio, y mejoró las condiciones en asuntos de hacienda y tenencia de tierras. Sus reformas llevaron a la Constitución soloniana, que eximió a los ciudadanos de impuestos directos, introdujo la elialia, el juicio por jurado en sí, estableció el Consejo de los 400 y el Areópago como cuerpos constitutivos y administrativos. Remodeló el calendario y reguló pesos y medidas. Estableció la timocracia, adaptando los derechos y deberes ciudadanos a sus respectivas rentas, eliminando los derechos de casta. Las polis griegas y el individualismo. Bueno, eso fue lo que hizo la Constitución soloniana, que como podemos dar cuenta, pues se les empezó a dar como, ahora sí, ya más derechos o representaciones a los ciudadanos, ¿no? Cuando anteriormente, pues, no los había, ¿no? Se le va dando ese individualismo a la persona. Y bueno, aquí también surgen en, en esta ciencia política de Grecia, surgen las polis griegas, y bueno, no era más que una organización política omnipotente en relación con el individuo, aunque la participación individual en la administración se daba principalmente a través de la elaboración de leyes. Estas, una vez formuladas, se imponían. La educación del ciudadano en la virtud era el fin último de las polis, y la adhesión a ellas no era una coacción, sino por veneración, al considerarla una obra de los dioses. Pues era una cierta conjunción, pero todavía no daba muchas, ahora sí que, derechos a los ciudadanos, ¿no? Eh, Era todavía considerada como una obra de Dios, esa conjunción de todos estos individuos, pero prevalecía el bien común en ese sentido. Ya íbamos avanzando un poquito ahí sobre la constitución de un Estado. Aquí no hablamos todavía de un Estado como tal. Nos menciona que, sin embargo, tras las guerras médicas, el individuo comenzó a distanciarse de las polis. Los sofistas promovieron una doctrina política sin contenido ético y universalista, mientras que los estoicos impulsaron la idea de la sociedad política mundial sin fronteras, donde la libertad
adoptaba un sentido individualista. Aquí ya tenemos estos dos así, tendencias, tanto los sofistas como los estoicos, también pensadores de esta civilización griega. Eh, Nos habla también sobre durante el siglo de oro, que es el quinto antes de Cristo en esta civilización, la libertad se extendía como participación de la vida de las polis y como libertad en la relación con el organismo político. Eh, a medida que el individualismo crecía, también florecía la cultura griega, generando instituciones como ya el derecho privado, la propiedad, bienes, sucesiones, todos estas eh, figuras muy, ahora sí, actuales, vigentes, pero anteriormente no se tenían contemplados, ¿no? La, 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 el derecho de propiedad, de que una persona pudiera tener una propiedad, el derecho de sus bienes, o de sucesión, de sucederlos, de heredarlos a sus personas, ¿no? También ahí se da un brinco en ese, así, un, un avance para entenderlo mejor sobre ese derecho privado, ¿no? Y también se reconocen ciertos derechos políticos como también los derechos individuales en este sentido de la constitución de las polis. Eh, Según aquí también un autor, Jelinek, la organización política ateniense puede verse como una asociación de ciudadanos unitaria e independiente basada en leyes y autoridades propias con un doble carácter social, tanto político como religioso. Esto es lo que nos deja aquí la ciencia política de Grecia y pues bueno, es fundamental considerar que de ahí inician muchos, ahora sí, herencias para eh, la formulación de repúblicas y democracias, ¿no? También a ellos se les designa ahí, fueron los creadores de la democracia. Más adelante también ya nos vuelve a señalar sus grandes pensadores, principalmente los sofistas, Sócrates, Platón y Aristóteles. Como nuevamente les digo, es esencial conocer los legados de estos grandes personajes, ¿no? Y primeramente, bueno, los sofistas. ¿Quiénes eran los sofistas? Ellos eran maestros de la persuasión y el relativismo, así lo podríamos señalar. Fueron maestros itinerantes que se dedicaban a instruir a la juventud en diversas habilidades, especialmente en el arte de la oratoria y la argumentación. El término sofista deriva del griego sofía o sofia, que es sabiduría, y sopos, que es sabio, la sabiduría del sabio, ¿no? El sofista. Y bueno, sus enseñanzas nos llegan principalmente a través de los escritos de Platón y Aristóteles, quienes a menudo criticaron sus posturas. Entre los sofistas más prominentes se encuentran Protágoras, Georgias, Pródico, Hipias, Trasimaco y Calicles. Serían los grandes sofistas de la antigua Grecia. Y bueno, las ideas centrales de estos pensadores sofistas incluyen el relativismo subjetivo o subjetivista. Protágoras afirmaba que es imposible acceder a la verdad objetiva, resumiéndolo en su famosa frase: el hombre es la medida de todas las cosas. Especialmente absoluto, Georgias llevó esta idea al extremo con su obra de Sobre la naturaleza o lo no existente, donde intentaba demostrar que nada existe. Si existiese algo no podríamos conocerlo,
y si conociésemos algo, no podríamos comunicarlo. Válgame, muy profundos sus pensamientos, ¿no? De estos sofistas. Más que todo fue también el dominio de la palabra. Los sofistas enseñaban el arete, que era la virtud o la excelencia necesaria para sobresalir en la vida pública, siendo la principal exigencia el dominio de la palabra para persuadir a otros. Para ello, la palabra no era un instrumento para la verdad, sino para el interés del que argumentaba, lo que a menudo implicaba la ausencia de ética y la subordinación de los valores al individualismo y al egoísmo. Eran medios egoístas los sofistas, se presume algo así. La influencia del relativismo sofista se extendió hasta la filosofía moderna y se ha relacionado con figuras históricas como Maquiavelo e incluso con la retórica de líderes como Benito Mussolini, Adolfo Hitler y Lenin, quienes utilizaron la oratoria para manipular, persuadir, sin necesariamente buscar la verdad. Por eso les mencionaba que eran algo egoístas, ¿no? Y bueno, estos personajes de la historia que hemos señalado tienden a ser en ese sentido un poco egoístas. O bueno, así los ha juzgado la historia, ¿no? En ese sentido. Dejamos de lado ahí a los sofistas y procederemos con Sócrates. Este es un célebre, muy célebre autor griego, con muchas frases que también se le atribuyen a él, perdón. Y bueno, él es un contemporáneo de 470 al 401 antes de Cristo. Y es contemporáneo, le mencionaba, de los sofistas. Se distingue también radicalmente de ellos. Su vida se dedicó por completo a filosofar y enseñar, pero de la manera convencional. Preocupado por la degradación de la conducta de sus ciudadanos, enfocó su curiosidad intelectual en el ser humano y su capacidad de conocer la verdad. A diferencia de los sofistas, Sócrates nunca intervino, perdón, en la política, ni pronunció discursos formales. No escribió nada creyendo que la sabiduría se adquiere a través del intercambio vivo de la conversación. No cobraba por sus enseñanzas, a diferencia de los sofistas. Su método era la mayéutica, que es el arte de partir o dar a luz el conocimiento. Es a través del diálogo, Sócrates guiaba a sus interlocutores mediante preguntas para que descubrieran la verdad por sí mismos, desafiando así el relativismo sofista y afirmando la posibilidad de acceder a verdades eternas e inmutables. Esa es la mayéutica, el arte de hacerse preguntas de alguna otra manera. Es como un método de enseñanza que les hace preguntas a sus alumnos y que ellos mismos descubran sus conocimientos, ¿no? Esa es la forma en que él manejaba esta enseñanza, ¿no? Sócrates creía firmemente en la capacidad humana de alcanzar la verdad a través del razonamiento y el autoconocimiento, convirtiéndose en una figura central en la búsqueda de la ética y la virtud. Eh, Esencial, creo que Sócrates es uno de los grandes pensadores griegos, o bueno, así nos lo ha hecho ver la historia, y que ha impactado en ese sentido a, a la sociedad de la humanidad. Es un virtuoso en ese sentido. Y bueno,
Su comprensión con este principio fue tal que aceptó pena de muerte impuesta injustamente debido bebiendo la cicuta, demostrando su obediencia a las leyes de Atenas. Él también ahí lo mataron, se podría decir, el Estado griego. Pero dejó a grandes discípulos, y uno de ellos fue Platón, Aristóteles, que después lo llegó a suceder a Platón. Pero bueno, en sí Platón también de 429 al... Perdón, ahí disculpen los ruidos ambientales. Platón les mencionaba que es contemporáneo de Sócrates del 429 al 347 antes de Cristo, discípulo de este filósofo griego, y plasmó sus ideas políticas en sus diálogos, siendo uno de ellos muy representativo como La República, así llamada, La República, su obra más influyente en este ámbito. Las ideas de Platón tuvieron profundas implicaciones sociales y políticas, especialmente en su concepción de un Estado o gobierno ideal. La utopía, ¿no? En sí de Platón, buscando un gobierno ideal. Platón propuso una estructura social tripartita que refleja la composición del alma individual. Esta composición tripartita era formada por artesanos o labradores, guerreros o guardianes y gobernantes o filósofos. En sí, los artesanos o labradores correspondían a la parte del apetito del alma, dedicados al trabajo y a la producción. Los guerreros y guardianes representaban el espíritu del alma, valientes y fuertes, encargados de la defensa, mientras que los gobernantes o filósofos simbolizaban la razón del alma, los poseedores de la inteligencia y sabiduría, idóneos para tomar decisiones para la comunidad. Platón rechazaba los principios de la democracia ateniense de su época, argumentando que solo unos pocos estaban capacitados para gobernar. Sostenía que la razón y la sabiduría deberían prevalecer sobre la retórica y la persuasión, perdón. Su famosa frase, hasta que los filósofos gobiernen como reyes, o aquellos que ahora son llamados reyes y los dirigentes o líderes puedan filosofar debidamente. En sí, las ciudades no tendrían más paz, ni tampoco la raza humana en general. Esa era su forma de pensamiento, ¿no? También que ilustraba sus ideas sobre los reyes filósofos. Es un líder que amaba y buscaba también la verdad, y la mayor parte, pues bueno, de la República, de su escrito, se dedica a describir la rigurosa educación necesaria para formar a estos gobernantes. Era como una institutriz para saber, para cualquier gobernante de esa época, ¿no? La República. Y bueno, es importante señalar que aunque Platón describió esta ciudad ideal, Sócrates, este personaje principal en los diálogos de Platón, calificó la ciudad ideal en la República como un modelo para examinar a la justicia y a la injusticia. La ciudad verdadera o sana que Sócrates describe en su segundo libro, o en el libro segundo, solo contenía trabajadores, sin reyes, filósofos, poetas ni guerreros. O sea, solamente la clase trabajadora, ¿no? Sin reyes, ni filósofos, ni poetas, ni guerreros. Algo más, no sé, comunista, ¿no? Podríamos, bueno, el comunismo ahí también hay
Ahí están los reyes, ¿no? Los monarcas en ese sentido. Bueno, esa era la aportación de Platón. Más adelante también nos habla sobre Aristóteles, que es el hombre, como nos señala, un animal político y la felicidad en las polis. Aristóteles, ya más reciente, aún así como que era muy antiguo, era del 384 al 322 antes de Cristo. Son los números al revés porque, pues bueno, entendemos que son antes de Cristo, el 384 al 322. Aunque el discípulo de Platón desarrolló un pensamiento naturalista y realista que distanciaba del idealismo platónico. Para él, la realidad podía aprenderse a partir de la experiencia. A pesar de haber escrito unas 170 obras, solo 30 se conservan. En su obra La ética nicomaquea, Aristóteles explora la búsqueda de la felicidad como el fin último del ser humano, encontrándola en el ejercicio de la vida intelectiva y en el justo medio de la virtud adquirida por la repetición de los buenos hábitos. En otro de sus textos, En la política, llamado así, Aristóteles postula que el hombre es un animal político, un son politikon, en griego podríamos decirlo, por naturaleza, destinado a vivir en sociedad. Solo los animales y los dioses pueden vivir aislados, nos menciona. La vida en común que evoluciona de la familia a la aldea y finalmente a la ciudad-estado, que sería la polis en Grecia. En esencia, para la perfección humana, el buen funcionamiento de las polis no solo depende de la voluntad común, sino de las leyes sensatas que respeten las diferencias y eduquen a los ciudadanos para la responsabilidad civil dentro de la libertad. Cabe destacar que para Aristóteles la ciudadanía excluía a mujeres y esclavos, ¿ok? Ya íbamos teniendo ese concepto de ciudadanía, ¿no? Pero tan solo para ciertas personas. Y miren, el pensamiento de Aristóteles, ¿no? Medio misógino, podríamos decirlo, pero excluía a mujeres y también a los esclavos, no podían llegar a tener ciudadanos, ¿no? A ser ciudadanos, esos derechos y obligaciones como tal. Aristóteles identifica tres formas legítimas de gobierno y sus respectivas degeneraciones. Primer, eh, como tal, primero sería la monarquía, que es el gobierno de uno solo, y bueno, su degeneración o su vicio sería la tiranía, ¿no? Sería un monarca tirano, sería algo como lo malo, ¿no? También otra de las eh, legítimas formas de gobierno que identifica Aristóteles es la aristocracia, es el gobierno de los mejores. Y bueno, su vicio sería la oligarquía, ¿no? En ese sentido. El tercero sería, bueno, también la república, eh, que es el gobierno de muchos en la cosa pública, la cosa de todos, es el gobierno de muchos. Y su vicio lo menciona como la democracia, que que entendida por Aristóteles era como el gobierno de los pobres. Así lo señalaba Aristóteles, la democracia, ¿no? El gobierno de los pobres. Entonces era como el vicio o eh, la forma de degeneración de la república como tal. Y ahorita entendamos que vivimos en una república democrática, ¿no? En ese sentido. Nuestra república sí es. Bueno, ya vamos a darle, ya casi vamos terminando, disculpen, ya el pensamiento político romano, ese es muy breve, lo vamos a señalar tan solo ahí
Pues el pueblo romano se destacó por su pragmatismo, siendo una de las sociedades de soldados, administradores y juristas. Si bien los romanos eran eminentemente prácticos, su conquista de Grecia los puso en contacto con una civilización filosóficamente más avanzada. Esta interacción resultó en una significativa influencia de las doctrinas griegas en la filosofía y la ciencia política romana, principalmente a través de las escuelas epicurea y la estoica. Brevemente, los epicureos hacen una énfasis en el egoísmo y el placer. La doctrina epicurea influyó en ciertos aspectos del pensamiento romano. Se basaba en una moral centrada en el egoísmo y la búsqueda del placer. Para los epicureos, la organización política, su, sus principios y su orden jurídico estaban subordinados a la... perdón, gracias. Perdón, a un orden jurídico estaban subordinados a las consecuencias de fines individuales y egoístas. Veían por sus propios ojos nada más en sí, para sus propios ojos, para sus propios dientes comían. Esto implicaban una visión de la política como un medio para garantizar la tranquilidad y el bienestar personal, más que como buscar el bien común. Era más una forma de, pues sí, pensamiento muy egoísta, nada más lo particular. Los epicureos. Mientras que los estoicos tienen ya sobre la razón, la naturaleza y el valor de la organización política, se les va dando. En contraste a estos, los, los estoicos ofrecían una concepción moral y política más elevada y significativa para Roma. Su filosofía sostenía que el bien residía en vivir conforme a la naturaleza y la razón. El hombre sabio, según los estoicos, era aquel capaz de dominar sus pasiones y actuar de acuerdo con la virtud. Estos principios estoicos tuvieron una consecuencia directa en la forma en que los romanos veían la política. La organización política se consideraba una institución provechosa y natural. Esta percepción que valoraba la razón, el deber y la contribución del orden social resonó profundamente con el carácter romano de disciplina y administración, sentando las bases para el desarrollo de su derecho y su sistema de gobierno. Fundamental en los estoicos, creo que deberíamos de ser más estoicos que epicureos. En lo personal así lo considero. Y bueno, ya nada más por último y sin dejar de lado, vamos a escuchar, a señalar los grandes pensadores romanos, Polibio, Cicerón y el legado de Roma. Eh, es, eh, es un legado sumamente importante que hasta nuestros días todavía tenemos muchos conceptos de, de este imperio. Aunque Roma conquistó y dominó a Grecia, la influencia cultural griega en Roma fue inmensa, abarcando el arte, la literatura, religión y la filosofía. En el ámbito de la ciencia política, dos figuras destacadas, un griego y un romano, sentaron las bases del pensamiento político romano, tanto Polibio y Marco Tulio. Polibio, el analista de la Constitución Mixta Romana, así se le señala. Es el primer teórico político romano y fue griego, o sea, era griego, pero de alguna otra manera lo adquirieron los romanos. Creo que se lo secuestraron. Entre el 1600, 167, perdón, y en el 151 antes de Cristo. Tras ser enviado a Roma como rehén, Polibio se integró a la alta sociedad romana y se desempeñó como un consejero, incluso durante el sitio de Cartago. Eh,
una, perdón, fue testigo de importantes acontecimientos. Su principal interés intelectual era explicar el éxito imperial de Roma en contraste con el fracaso de las ciudades-estado griegas. Polibio basó su pensamiento en la clasificación aristotélica de las formas de gobierno, tanto la monárquica, la aristocrática y las repúblicas. Observó que estas formas en su estado puro son inestables y tienden a sucederse cíclicamente. Su gran contribución fue explicar la estabilidad y el poder en Roma a través de su constitución mixta que la combinaba y armonizaba de las tres formas puras. El principio monárquico está representado por los cónsules como primero, segundo, el principio aristocrático por el Senado y el principio democrático por las asambleas populares. Aquí también ya daba esa tripartita, ¿no? Que podríamos estar señalando y no delegar todo en un solo poder. Además, Pobilio formuló la primera teoría sobre lo que más tarde se conocería como los frenos o contrapesos, describiendo los mecanismos constitucionales que permitían la interacción y el equilibrio entre las fuerzas antagónicas, como el poder de los patricios y plebeyos en la República Romana. Polibio llegó a presenciar el inicio del resquebrajamiento de esta armonía, lo que eventualmente conduciría a la caída de la República y el surgimiento del Imperio Romano. Un gran pensador, y como les menciono, ahí están los frenos y contrapesos que hoy en día todavía prevalecen en esa tripartita de poder, división de poder. Más adelante nos habla de Cicerón, ahí ya nos estamos pasando un poquito más de tiempo, pero bueno, ahí discúlpenme. Cicerón, la defensa de la república y la ley natural. Aproximadamente un siglo después de Pobilión aparece Marco Tulio Cicerón, del 106 al 43 antes de Cristo, un ardiente republicano que vivió durante la época de la dictadura de Julio César. Cicerón destacaba al César y anhelaba restaurar el antiguo equilibrio de las instituciones romanas. En sus obras, Cicerón analiza las causas de la decadencia de la República, partiendo de la teoría del equilibrio de Polibio, y atribuye las crisis a un excesivo poder de elemento democrático. Su obra política principal, de la República, así señalada, en el 55 a.C., aunque extraviada durante siglos y recuperada fragmentariamente, es una profunda reflexión sobre el mejor régimen político. A diferencia de Platón, que partía de los principios abstractos, Cicerón aborda la cuestión desde la técnica política, aunque finalmente llegó a una fundamentación metafísica. Para él, la forma de gobierno era un factor determinante del Estado y del pueblo mismo. La estructura de la República, o de su texto de la República, aborda la forma política adecuada para Roma. Cicerón concuerda con la solución mixta de Polibio. En el análisis de la experiencia histórica romana, la constitución ideal debe tener una base en la vivencia concreta del pueblo. En sí, el fundamento del gobierno y la ley, Cicerón explora si este fundamento de una ley natural o simplemente la fuerza inclinándose por la primera sobre la ley del gobierno, y considera a la República Romana como la expresión más cercana al ideal estoico. En sí, el legado de Cicerón culmina con el famoso sueño de Escipión, una parábola que describe el destino político como un deber ineludible, vinculándolo
con la república política, con una república cósmica y las grandes almas beneméritas de la patria. Ese es el gran legado de Cicerón. Y pues bueno, dentro de ello es el gran legado también de Roma, sus derechos e instituciones jurídicas. Eso es lo que nos vinieron dejando estos grandes pensadores, Polibio y Cicerón, junto con la naturaleza política de los romanos, culminó también un legado trascendental. La creación del derecho y las instituciones jurídico-políticas, también el sistema jurídico romano es fundamental para comprender gran parte de los sistemas normativos actuales en el mundo. La capacidad romana para estructurar un ordenamiento legal complejo y duradero es sin duda su contribución más significativa a la civilización. Aquí ya damos por concluido este tema. Ahí me les fui un poquito más de tiempo y discúlpenme, pero bueno, no quisiera dejar de lado esto, ¿no? Es un gran legado de los romanos. Llevamos derecho romano uno, derecho romano 2, eh, en mi carrera profesional hace ya más de 25 años y sinceramente, pues bueno, lo sigo recordando como si hubiera sido ayer. Muchas cuestiones que tuvimos que aprendernos hasta en latín. La, nos acuerdo que un maestro nos hacía que aprendiéramos la definición de obligación en latín. Y ahí empezábamos a obligatio, cesum, empezábamos a hablar en latín, que yo lo veo, digo, pues no había sentido, pero bueno, era la forma de hacernos entender esa definición de obligación en latín. Y bueno, es un gran legado que nos ha dejado Roma para toda la humanidad, para todos. Entonces, contemplamos, ay, disculpen los relámpagos y truenos, estamos en un ambiente abierto. Bueno, ya no les vamos a quitar más tiempo. Disculpen por haberme abusado ahí de un poquito más de 10 minutos. Y bueno, no sin antes agradecerles a todos los presentes que estuvieron con nosotros. Espero que sigamos aquí manteniendo la comunicación, si así es. Y bueno, es que estaba en otra ventana. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, algún comentario todavía aquí los presentes. Con mucho gusto podemos resolverlo. Y si no, pues bueno, nos estaremos viendo la próxima semana, primeramente Dios, que nos preste vida y salud y que tengamos conexión de internet. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde de lunes y un bonito inicio de semana. Muchas gracias y bueno, estamos a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier comentario, como siempre estamos a su entera disposición. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, sí, se está un poquito nublando por allá, aquí estamos en el bello estado de Chiapas. Gracias a Dios, aquí nos tiene trabajando también. Un fuerte abrazo para ustedes. Gracias. Hasta luego.